conectados con el doctor Montúfar. Qué gusto enorme, es Alberto Quintana desde Guayaquil. Entiendo que usted está en medio del caótico tránsito, ¿no? Tránsito y movilidad en las diversas urbes, tremendo lío. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Un gusto poder conversar con ustedes. Sí, efectivamente estoy ahorita transitando. Así que te agradezco mucho por esta oportunidad y gracias. Conversar con usted. No, gracias a usted porque se da el tiempo a pesar de todas estas vicisitudes. Oiga, doctor, arrancar justamente esta conversación, este diálogo, consultándole desde su visión, ¿cómo podemos emprender como sociedad, como Estado, como país, cómo podemos emprender esas reformas, ¿no?, que son urgidas por la población, que son necesarias y para las cuales pues definitivamente hay que establecer un camino, trazar una hoja de ruta? Desde el gobierno se ha hablado tal vez de esta posibilidad de ir a una, y se lo dijo en campaña, de ir a una constituyente. Hay quienes dicen, bueno, podemos desde el 14 de mayo, en el nuevo periodo legislativo, poder ir emprendiendo reformas. ¿Cómo ve usted estas posibilidades, doctor? Bueno, creo que luego de las elecciones en las que el presidente Noboa ganó de manera incuestionable, con una amplia ventaja, un gran aval, un gran respaldo popular en las urnas, creo que tiene el espacio político y por lo tanto la oportunidad de ahora sí empezar un proceso que no necesariamente debería ir o podría ir acá a la constituyente, o sea, el camino de una constituyente, pero que aborda temas que son temas constitucionales y temas que no son constitucionales. Hay puntos que no requerirían una reforma constitucional que el gobierno debería encarar y otros que sí. En los que se necesita una reforma constitucional, creo que el gobierno tendría la posibilidad de, ahora que claramente ya va a tener una mayoría a partir del próximo, de que se instale la próxima asamblea, emprenderla desde ahí, básicamente con la utilización del artículo 442, que es el artículo referente a las reformas constitucionales vía Asamblea Nacional. Eso, me parece a mí, que le evitaría al país, yo diría, el vía crucis de un proceso constituyente. Fijémonos que un proceso constituyente podría significar 4 elecciones en 2 años, en 3 años, las cuales implicarían un enorme gasto, no solamente económico, sino desgaste de la ciudadanía. Una elección para votar la asamblea, otra elección elegir asambleístas, otra elección para ratificar la Constitución y una cuarta elección que posiblemente sería necesaria en función de elegir a las autoridades ya en el nuevo marco constitucional. Entonces, hay un desgaste enorme y creo que este desgaste de repetidos procesos electorales podrían ahorrarse en perspectiva de que sea la propia asamblea en la cual el gobierno hoy tiene mayoría o va a tener mayoría la que emprenda una reforma constitucional a través del artículo 442 de la Constitución. Y otros temas que no requieren reforma constitucional. Correcto. Más bien, yo creo que claridad del gobierno para aplicar programas y medidas o hasta reformas legales que están a su alcance. Como un punto de información, doctor, mientras conversamos con usted, en este instante están reuniéndose en uno de los salones del Hotel Oro Verde, acá en la ciudad de Guayaquil, todos los parlamentarios, los asambleístas, pues, que fueron electos en el último proceso, ¿no?, de febrero de este 2025 y que justamente, pues, van a integrar el bloque legislativo de ADN, ¿no?, que vemos que cada día se va incrementando. Ese es un detalle importante. Un tanto, doctor, entonces, va a ser determinante la habilidad con la que los operadores políticos de ADN se estén moviendo, logren sumar más voluntades al interior de la Asamblea Nacional que arranca el 14 de mayo, como para, en base a una mayoría todavía más sólida, poder emprender esas reformas. ¿Lo sintonizo bien? Sí, yo creo que sí. Yo creo que ese es un camino y, como le digo, evitar posiblemente 4 procesos electorales en los próximos 2 años. Por otro lado, yo creo que hay que considerar que una de las promesas, podríamos decir, con que fue elegido el actual presidente, que va a asumir ya su segundo o primer mandato, es
parece a mí desterrar las viejas prácticas precisamente de la tienda política y la corriente contraria. Porque no las elecciones en el 2007, se proporcionó en el 2007 y le puso al país en esta carrera constituyente que significó que él, luego de que fue elegido, gobernó 2 años con la Constitución del 98 y en el 2009 se reeligió por primera vez, pero ya era su segundo periodo en realidad, con la Constitución del 2008, con la Constitución que fue aprobada en Montecristo. Entonces tendríamos ahí un riesgo similar, es decir, que Daniel Noboa, que ya ha gobernado 1 año 8 meses, gobierne posiblemente 2 años, y es que se va por la vía de la constituyente. Estos 2 años divertidos procesos electorales y posiblemente va a reelegirse después de 2 o 3 años para comenzar su primer periodo. Es decir, lo que tendríamos es una repetición del libreto correísta que tanto repudió el pueblo ecuatoriano y que le dio el triunfo al actual presidente en perspectiva de un cambio no solamente de personas, sino un cambio de prácticas políticas. Yo creo que el Ecuador debería más bien apostar a que sea la propia asamblea la que haga la reforma y no tengamos esta situación que podría significar para el país una nueva fuga autoritaria. Claro, siempre debe de pensarse en eso, ¿no? El compromiso con el que se quiera llevar adelante esta iniciativa, la transparencia, la frontalidad con la que se le hable a los ecuatorianos, que se le diga las cosas, ¿no? A ver qué es lo que queremos hacer exactamente para, con conocimiento de causa, justamente poder tener estas alternativas. Usted tiene pues experiencia parlamentaria, estuvo en la Asamblea Nacional, ¿no? Básicamente, ¿qué podría sugerir, doctor, a instancias de poder cumplir justamente no esta tarea de poder emprender las reformas que más requerimos los ecuatorianos sin pasar pues estas fases traumáticas que ya hemos estado señalando, que en verdad serían desgastantes para la sociedad ecuatoriana? Bueno, y a nivel legal hay varias reformas que se puede hacer la propia reforma constitucional, como le digo, no es necesaria una asamblea constituyente para cambiar la constitución o artículos constitucionales, es decir, eso sí se podría hacer. En segundo lugar, yo creo que hay temas sobre los cuales el gobierno y la nueva asamblea podrían acordar una agenda legislativa. Y creo que esos temas, me parece a mí, deben ir en al menos 3 o 4 campos que creo que son los campos prioritarios y que sobre los cuales debería concentrarse el gobierno. Yo creo que es fundamental abordar el tema de la seguridad social del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Creo que allí podría ser muy importante una reforma que modifique el actual estatuto político, la actual dependencia política que tiene esta institución, que no es del Estado, que no es del gobierno, que es de los afiliados. Yo creo que allí hay varios aspectos que son fundamentales y que deberían buscar tramitarse en lo que le digo debería ser una agenda legislativa de colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo. Un segundo tema que me parece fundamental de orden económico es el tema de la reforma laboral. Creo que son necesarias, que sería muy interesante, muy importante que el Ejecutivo y el Legislativo se reúnan y puedan definir un camino para que a través de diferentes mecanismos de flexibilización laboral en el Ecuador podamos enfrentar uno de los grandes y más duros desafíos que tenemos, que es el tema del subempleo, de la informalidad. Creo que allí hay un segundo tema importante. Un tercer tema importante, me parece a mí, tiene que ver con el tema del manejo de los demás sectores estratégicos. Creo que ese ha sido uno de los talones de Aquiles del gobierno y del Estado ecuatoriano, que ha dado lugar a temas, yo diría, monstruosos, institucionalizados de corrupción. Lastimosamente, tenemos que el esquema de control de los llamados sectores estratégicos, de manejo de las empresas públicas, que luego del periodo de Correa terminaron en la corrupción de Odebrecht, en la corrupción de Sinoví, en la corrupción de Jorge Glass. Frente a eso no ha habido modificación, y vemos lo que pasó en el gobierno de Guillermo Lasso con la suerte de Hernán Luque, que fue quien ocupó
esta presidencia del entonces empresa de coordinación de las empresas públicas. Y frente a eso yo creo que ahí hay un tema importantísimo, que no solamente tendría una dimensión económica, sino también una dimensión de lucha contra la corrupción. Así debería haber un tercer tema de reforma legislativa, que no requiere reforma constitucional, que requeriría sencillamente que la Asamblea Nacional y el presidente se pongan de acuerdo en qué hacer para modificar, cambiar, dar un paso hacia adelante y superar lo que fue la herencia del Estado que heredamos de Montecristi, que heredamos de los 10 años de gobierno de Correa. Eso sin perjuicio del tema de la reforma constitucional. Correcto. Que igualmente podría ser procesada por la Asamblea. Claro que sí. Lo escucho, ¿no? Que apela mucho usted a la civilidad. Nosotros también apostamos por aquello, ¿no? Que los sectores políticos, los representantes de las bancadas se pongan de acuerdo, porque se trata del país. Conversamos a esta hora con el ex candidato presidencial, ex congresista también de nuestro país, César Montúfar. Permítame que Sebastián Díaz continúe con la entrevista. Buenas tardes, señor Montúfar. Quisiera preguntarle de su experiencia dentro del tema político. ¿Usted cree que es viable, durante la situación que nos encontramos, donde arrastramos una inestabilidad política fuerte y tenemos un país con multicrisis, realizar una asamblea constituyente en este momento o no? Como decía, yo no veo necesaria una asamblea constituyente, a menos que el proyecto del presidente Noboa era el replicar una fuga autoritaria como la del expresidente Correa. ¿Por qué le digo una fuga autoritaria? Es el gran riesgo de la asamblea, además de todo el gasto de recursos, el desgaste político, electoral del que estábamos hablando hace un momento. ¿Por qué veo lo de una fuga autoritaria? Porque podríamos tener la situación de que a través de una asamblea constituyente tengamos a un Daniel Noboa perpetuándose en el poder, concentrando todos los poderes, cambiando la Constitución para fortalecer el poder del Ejecutivo y el poder presidencial. Ese es un gran riesgo. Un riesgo de que Daniel Noboa ya gobierna 1 año 8 meses, va a gobernar 2 años, quizás hasta 3, hasta que una nueva Constitución esté aprobada. Después nos dirán, igual que pienso que Rafael Correa, tienen que realizarse nuevas elecciones, elegir nuevamente Asamblea y Ejecutivo, con lo cual iniciaría un primer periodo. Es decir, tendríamos el gran riesgo de que podamos repetir y pisar las mismas huellas que pisamos con Rafael Correa, que a través de una constituyente logró establecerse, perpetuarse en el poder, el estar en campaña permanente. Este método de gobierno que ha sido utilizado por presidentes y ejecutivos autoritarios en toda América Latina. Es decir, salimos de una campaña para entrar a otra, terminando una campaña presidencial y ahora vamos quizá a comenzar una campaña para una convocatoria de la constituyente, después otra campaña para elegir a los asambleístas constituyentes, después otra campaña para aprobar la Constitución, después otra campaña para reelegir a las autoridades de las nuevas autoridades, presidente y ejecutivo. Es una campaña permanente que lo único que busca es legitimar al presidente y al gobierno de turno, termine siendo negativa y nefasta para la democracia. Ese es el gran riesgo que yo veo y espero que, por eso me parece oportuno en este momento prender, digamos, las alertas para que de esa manera ojalá Asamblea y Ejecutivo se pongan de acuerdo, evitemos una asamblea constituyente, se hagan las reformas que se tienen que hacer a la Constitución, se cambien otras leyes, como mencionaba, el tema de la seguridad social, el tema laboral, entre otros, y de esa forma el país puede avanzar sin repetir las huellas que dejó instaurada el periodo en que Rafael Correa estuvo en el poder. Sí. Venimos de un periodo legislativo donde existían diferentes bancadas con diferentes partidos. Ahora tendremos una nueva asamblea donde estará totalmente polarizada, donde hay 2 mayorías que se distinguen en gran cantidad con las otras. ¿Cómo es su análisis de esta división que se ha creado, de que 2 partidos tienen la mayoría de asambleístas, y en su, digamos, calidad de asambleístas, cómo es el proceso de legislación, tanto de fiscalización dentro del legislativo?
A ver, sí, efectivamente el Ecuador en esta última elección vivió una suerte de polarización que llevó a que toda la representación se concentre en dos fuerzas políticas. Creo que habría que ver si esta situación se mantiene. Pensemos que en la historia política ecuatoriana, desde el retorno a la democracia, más bien la tendencia de la representación ha sido a la fragmentación, al multipartidismo, a que existan múltiples y a veces hasta minúsculas representaciones legislativas parlamentarias. Esa ha sido la corriente y la tradición histórica en el país. Hoy parece, por una elección, que eso podría haber cambiado o podría estar cambiando. Yo creo que habría que mirar, habría que ver. Lo que sí es claro es que el Ejecutivo en este momento, Daniel Noboa, tendría la capacidad en una asamblea constituyente de lograr una holgada mayoría. Y posiblemente, pues ahí la representación no novoísta, por decirlo de alguna forma, me parece a mí podría darse completa, como ocurrió en esta última elección, en la corriente de la Revolución Ciudadana, o fragmentarse. Pero yo creo que eso habría que ver, eso creo que está todavía por analizar. Como le digo, no podríamos decir que el Ecuador vive un bipartidismo. Una elección no es suficiente para marcar una tendencia histórica. La tendencia histórica en el país ha sido hacia la fragmentación de la representación. Así es, estamos pendientes de todo el tema de la Asamblea y tanto de la Constituyente que va a ser desarrollado en las próximas semanas, y pendientes todo lo que pueda ocurrir dentro de este país. Ahora, Alberto, para concluir. Doctor, agradecerle mucho, un fuerte abrazo desde Guayaquil. Siempre grato poder conversar con usted y tener estas líneas de orientación en torno a un tema tan importantísimo. Gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. César Montúfar, ex candidato presidencial, ex congresista de nuestro país. Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Rápidamente, hoy el presidente Daniel